Capítulo 51. Fotografías. Punto de vista. Frin Sarocha Chankimha, Londres, Inglaterra. Me sentía tan tranquila. Por alguna razón, el sentimiento de calma se instaló en mi pecho. A pesar de que mi encuentro con Henk no fue el más maravilloso del mundo y podría considerarlo algo traumático, muy dentro de mí me sentía feliz. Tal vez por el hecho de que al fin él recibió su merecido por parte de las hermanas Armstrong, o tal vez porque Charlotte me salvó de lo que sea que él iba a hacerme. Estaba tan agradecida con ella. Sabía que era un poco complicado que me perdonara, pero el gesto que tuvo conmigo, incluyendo el de verificar mi herida, fue suficiente para saber que no todo estaba tan perdido. Poco a poco, estaba quitando el enorme muro entre nosotras tres y eso me hacía sentir feliz. Decidí tomarme un día libre. Nam suponía que aún estaba perturbada por lo ocurrido, así que no insistió en que debía trabajar. Algunas veces ella parecía la jefa, pero agradecía aquello. Le di la tarea de entregar a Bombón, pues no quería presionar a Becky después de lo sucedido. No me sentía perturbada, pero necesitaba liberar un poco la mente. La galería de arte fue mi destino. Quería pintar un poco y actualizar las exposiciones. Además, también debía quitar las fotografías de Becky. Aún dentro de mí sentía miedo de que ella las viera, o peor, que fuera Charlotte quien lo hiciera. Ethan me recibió con un caluroso abrazo. Necesitaba aquello y, sin él saberlo, logró hacer que suspirara y liberara algo de estrés. Ya en mi estudio, le pedí que no dejara pasar a nadie. Le envié un mensaje a Nam con mi ubicación y también le pedí que no me molestara. Quería tomarme aquel día con completa libertad y, ahora mismo, me sentía demasiado inspirada para pintar. No podía dejar pasar aquello. Mis momentos de inspiración eran muy fugaces. En aquel estudio, la música era lo único que me rodeaba en cuanto al sonido. Las pinturas estaban sobre una mesa y los lienzos esperaban por mí. El suelo estaba cubierto por un plástico para evitar manchar la madera, así que sonreí. Tenía completa libertad en mi área segura. Me había preparado para la ocasión. Mi ropa era vieja y desgastada. Poco me iba a importar si me manchaba. Al sujetar mi cabello en una coleta alta, me dejé invadir por la inspiración, comenzando a mover aquel pincel sobre la tela blanca. Cuando pintaba, me dejaba envolver por un mundo nuevo para mí. Ingresaba en una pequeña burbuja en donde solo yo era la protagonista. No había nada que perturbara mi alrededor, no había nada que interrumpiera mi momento de paz. Había encontrado en la pintura un lugar seguro, había encontrado en aquellas horas de inspiración un refugio que me permitía expresar lo que sentía, fuera bueno o malo. Lo amaba. Amaba sentirme de aquel modo, expresarme, dejar salir todo y luego solo ir a casa y dormir como un bebé, con mi mente en blanco, al igual que mi alma. Ethan me llevó algo para comer y luego se retiró, sabiendo perfectamente que me agradaba estar a solas. Durante las horas restantes, había hecho 3 pinturas, una tras otra. Mientras esperaba que una secara, daba inicio con la otra, y así hasta que el reloj marcó las 8 de la noche. Me senté en una de las sillas del estudio, limpiando mis dedos con un pañuelo húmedo, observando con una enorme sonrisa mis creaciones. Aquello me llenaba de orgullo. Al escuchar que tocan la puerta, apagué el radio del estudio y me quité la sudadera, la cual estaba manchada de pintura por sus mangas, quedando en una camisa de tiras que refrescó un poco mi cuerpo. Querida, no quería interrumpir. Le doy espacio a Ethan para que entre. Al ver mis lienzos, sonríe.
Maravillosos, como siempre. Aplaude, felicitándome. ¿Te quedarás más tiempo? ¿Quieres cenar? Niego, sonriendo. Voy a esperar a que sequen para cubrirlos, le explico. Tranquilo, yo cerraré cuando termine aquí. Ethan asiente observando el lienzo. Sé que dijiste que no querías que te interrumpieran. Cruza sus brazos mirándome. Pero hay alguien que te ha estado esperando por 1 hora afuera. Abro los ojos con sorpresa. Insistió en que esperaría y me pidió que te lo dijera cuando yo me retirara a casa. No quiero irme y dejarla sola en la galería sin nadie más. Muevo la cabeza colocándome los zapatos. Iré en un momento, le digo. Él me abraza, despidiéndose de mí, sin dejarme preguntarle de quién se trataba. Probablemente era Angélica. La entrada a mi estudio quedaba por fuera de la galería debido a que no quería interrupciones o que alguien intentara entrar allí. Así que, al ingresar al primer piso, frunzo el ceño. Ya no había nadie. Probablemente se cansó de esperar. Comienzo a cerrar las puertas, bajando las persianas de las ventanas. Subo hasta el 2.º nivel. Podría quitar las fotografías por mi cuenta, así nadie las estropeaba. Y ya que estaba a solas y sin una pizca de sueño, sería un buen pasatiempo. Sin embargo, me detengo en cuanto llego al último escalón, sujetando con fuerza el barandal de la escalera, tragando saliva. Becky estaba de pie en medio del salón, observando las fotografías, dándome la espalda. La reconocía a la perfección. Ella era quien estaba esperándome. Ella era quien estuvo 1 hora esperándome. Quería desmayarme. Mi corazón palpitaba rápido en mi pecho, mis manos comenzaron a sudar y un temblor involuntario invadió mis piernas. No sabía cómo reaccionaría conmigo, pero debía acercarme, debía preguntar por qué estaba allí. Además, desde el incidente con Henk no la veía. Mientras caminaba, sentía que mi corazón se iba a salir. Sin embargo, traté de mantenerme tranquila y aclaré la garganta. Becky dio un pequeño salto. Probablemente estaba tan concentrada que la asusté. Sonreí un poco, teniendo un leve recuerdo de nosotras hace 7 años. Ella parece mantener aquella costumbre de perderse en su propio mundo. ¿Qué haces aquí? Pongo mis manos detrás de mi espalda, acercándome hasta estar a su lado, mirando las fotografías. Las quitaré de inmediato. Ella se mantiene en silencio. Son tuyas si así lo quieres. Becky mantiene su mirada en las fotografías. Me preguntaba dónde estarían esas fotos. Cruza los brazos, apoyando su barbilla en su mano. ¿No estás molesta? Ella me mira, inclinando la cabeza. ¿Por qué lo estaría? Sonríe. En realidad me siento halagada. Ya tengo algo para alardear frente a Angélica. Giro los ojos, empujando suavemente su hombro, alejándome de ella mientras la escucho reír. ¿Por qué las exhibiste? Me siento en el suelo, apoyando mi espalda en la pared. Becky se sienta a mi lado. Aquella pregunta me deja en silencio. Antes pensaba que la razón para exhibirlas era liberarme de aquel enorme peso que llevaba sobre mis hombros, tratar de olvidarla, tratar de liberarme un poco de la culpa que sentía. Después de todo, habían pasado 7 años y ella no aparecía en mi vida. La culpa era una fiel compañera que jamás se alejaba, pero ahora no sabría explicar por qué las exhibí. No entendía eso. Fácilmente podría decirle que lo hice para olvidarme de ella, pero algo dentro de mí me impedía decirlo. Creo que necesitaban ser exhibidas. Es lo único que sale de mi boca. Son buenas. Ambas mantenemos nuestra mirada en las fotografías. Gracias. Prácticamente susurro. ¿Estás bien? La miro, señalando su rostro. Desde que ocurrió el encuentro con Henk hace un día,
No había visto a Becky ni a Charlotte. Suponía que ambas estaban tratando sus heridas o tratando de mantener su distancia conmigo. Sin embargo, yo misma había enviado a Nam a llevar a Bon Bon y me había aislado de todo al encerrarme en el estudio. Tal vez no las vi porque en el fondo quería estar a solas. El rostro de Becky tenía leves heridas, un pequeño corte en su labio, otro en su ceja y uno en su barbilla. Los tres parecían estar curando bien. Sin embargo, sentía el derecho a preguntarlo. Sí, responde. La pomada que utilizo es buena, cicatriza casi de inmediato. Ahora ella me señala. ¿Qué hay de ti? Estoy bien. Desvío la mirada, pasando mi lengua por mis labios. La herida allí aún estaba fresca, pero ya no dolía tanto. Sin embargo, mi mejilla estaba de un color morado. Heng fue enviado a Tailandia. Becky se mantiene tranquila en su lugar. Sabía que no me estaba preguntando, pero debía decírselo. Billy fue con él, me llamó esta mañana. Ha sido detenido nuevamente, ha faltado a la orden de alejamiento que tenía, así que puede que ya no lo veamos. Esas son buenas noticias. Becky se pone de pie y extiende su mano hacia mí. Vamos abajo, quiero ver tus pinturas. Durante todo el momento, mi corazón estaba vuelto loco. No sabía si se trataba del hecho de que ella estaba siendo tan amable o porque, por un instante, me permití disfrutar de su compañía, recordando nuestra relación. Al tomar su mano, sentí como los vellos de mis brazos se erizaban. Ahora mismo deseaba tener mi sudadera. No quería avergonzarme frente a ella. Becky no pareció notarlo, pero yo sí logré darme cuenta de que no soltó mi mano. Al llegar al primer piso, ella camina hasta una esquina del lugar y toma una bolsa de papel oculta detrás de una maceta. Frunzo el ceño al no entender y ella solo se encoge de hombros, sentándose con las piernas cruzadas. Seguía preguntándome por qué estaba aquí. Me senté del otro lado, chocando mi espalda con la suya. La razón por la que me senté de ese modo fue para no ponerme nerviosa al mirarla de frente. Con Becky, mis emociones eran una montaña rusa, así que no sabía qué esperar de su visita. A ella no le incomoda mi postura, así que me concentro en mirar las fotografías. En cuanto comienza a mover la bolsa, el olor a comida invade mis fosas nasales. Mi estómago hace un pequeño sonido, haciendo que coloque mi mano sobre él. Recordé que llevaba varias horas sin comer. Becky desliza la bolsa en el suelo. Al verla, hay una hamburguesa y un paquete pequeño de papas fritas. Luego vuelve a deslizar un vaso con gaseosa. Sonrío. Esperé por 1 hora. Imaginé que no habías comido, es su explicación. Niego con la cabeza, mordiendo mi labio. Tenías la opción de no esperar, digo, y al no recibir respuesta continúo. Esto no estaba en tu dieta. Becky ríe. Leí el papel. Necesitaba hacer de la estadía de mis huéspedes un buen lugar, le explico, comenzando a comer papas fritas. La situación podía ser divertida desde otro ángulo. Ambas explicábamos las razones de nuestras acciones. Ella sobre cómo tenía una bolsa de comida rápida y yo sobre cómo sabía de su dieta estricta. Puedo comer esto siempre y cuando queme las calorías. Nos quedamos en silencio, o mientras mi entrenador no lo sepa. Ambas reímos. Al tener nuestras espaldas juntas, podía sentir la calidez que ella emanaba, haciéndome sentir realmente cómoda con aquello. Parecíamos 2 viejas amigas charlando. Por un momento, habíamos olvidado todo lo que ocurrió en el pasado. «Oh, Charlotte», sonrío bebiendo gaseosa. «Si se entera de que estás aquí conmigo, me va a matar». Mi voz sale baja, pero con el tono suficiente para que ella escuche.
Charlotte solo me quiere cuidar, Frin, dice con tranquilidad. Es lo único que ha hecho desde que nací, es lo único que conoce. No debes preocuparte, ella no te hará daño. Lo sé. Muerdo la hamburguesa y limpio con el dorso de mi mano mis labios. Si mi madre me viera ahora mismo, estaría muriéndose. Es una excelente persona, continúo. De nuevo, el silencio nos invade. Por alguna razón, este era diferente. Tan diferente al silencio que nos rodeaba en aquel elevador. ¿Qué haces aquí, Rebeca?, pregunto. Escucho su enorme suspiro. He escuchado de tu galería una y otra vez. Angélica no dejaba de hablar sobre las pinturas. En cuanto menciona el nombre de Angélica, giro en el suelo tratando de mirarla. Ella nota mi acción, así que se gira del mismo modo. Ambas quedamos del mismo lado. También compró una pintura para la abuela y, en la entrevista, habló de este sitio. Becky toma el vaso y bebe un largo trago. Tenía curiosidad. Charlotte vino hace varios días y me habló sobre las fotos. No vas a creer lo que dijo. Becky sonríe, emocionada. ¿Que me quería golpear? Becky niega, comiendo una papa frita. ¿Que soy pésima en lo que hago? Vuelve a negar. ¿Debería quemarlo? Becky ríe, volviendo a comer otra papa frita. Dijo que eres buena y que, incluso en esas fotografías, cuidaste muy bien mi imagen. Sonrío, bajando la mirada y sintiendo cómo mi rostro se calienta. Lo que es bueno porque recuerdo bien cómo eran esas fotos. Miro sorprendida a Becky, quien ríe con ganas, echándose hacia atrás hasta acostarse en el suelo. No te va lo graciosa, le digo de mala gana. Ella solo se encoge de hombros. Becky había terminado de comer, lo que me sorprendió. Comió demasiado rápido. Continúo con lo que me queda de la hamburguesa, dejando que el silencio nos envuelva en la galería. Solo pocas luces estaban encendidas, así que el ambiente era más cálido. Me agradaba aquello. Había una enorme diferencia desde el día en que nos encontramos hasta ahora, un enorme avance. Me sentía feliz porque ambas estábamos en un buen momento, ambas nos estábamos dando esta oportunidad. Al terminar de comer, me acuesto en el suelo al igual que ella, mirando el techo de la galería. Me sentía tan tranquila y solo deseaba que ella se sintiera del mismo modo. El gesto de traer algo de comida fue demasiado tierno, sobre todo porque probablemente ella debió de tener conocimiento de mi tiempo en el estudio. Sin embargo, no pidió explicaciones. Era la primera vez que ella me buscaba fuera del hotel, y aquello solo me daba más esperanza al pensar que también deseaba una amistad conmigo. Y aunque ese término me hacía sentir algo triste, era lo mínimo que podría tener de ella. Después de lo que pasó, ¿por qué querría regresar conmigo? ¿Por qué arte y fotografía? Ella rompe el silencio. Paso un brazo detrás de mi cabeza para más comodidad, manteniendo mi mirada fija en el techo. Siempre quise mi galería de fotografías, hablo con sinceridad. En cuanto a las pinturas, fueron largos años de depresión plasmados en ellas, pero no podía tenerlas conmigo, así que debía hacer algo. Suspiro. Ahora pude cumplir lo que quería y me siento satisfecha. Con algo de arte, también. Giro mi rostro, casi dejando de respirar cuando noto su mirada fija en mí. Este es mi comienzo y le tomé cierto aprecio al arte. Susurro. Becky me sonríe, pasando ambas manos detrás de su cabeza. Lamento que hayas tenido que dejar tus estudios. Ella aparta la mirada, suspirando y quedándose en silencio. No era el momento de hablar sobre eso último que dije, pero de algún modo sentí que la situación lo ameritaba. Aún soy joven, es su respuesta. Y justo como te pasó con el arte, terminé tomándole cariño al boxeo.
vuelve a mirarme. Nunca es tarde para continuar con mis estudios, pero ahora mismo estoy viviendo algo nuevo, así que me estoy permitiendo disfrutarlo. Sonrío, llenándome de alegría al escuchar aquello. Me siento igual de cerca de papá que con la arquitectura. Antes pensaba que le había arruinado la vida a Becky, pero ahora me doy cuenta de que esa vida que pensé arruinar resultó ser una nueva experiencia para ella. Además, ella recordaba la juventud de Mark en aquel deporte, así que aquello solo me llenaba de una abrumadora felicidad. ¿Qué hay de Charlotte? Al escuchar el nombre de su hermana, su sonrisa aumenta. Mi hermana está viviendo su sueño ahora mismo, habla con emoción. Se casó con la mujer que ama, y ahora ambas planean tener una familia. Ella es feliz. La felicidad de Becky se refleja en su rostro, contagiándome de aquello. Además, ahora mismo está teniendo la oportunidad de estudiar, algo que no tuvo de pequeña. Estoy muy feliz por Charlotte, confieso, sentándome nuevamente, pues mis brazos ya dolían. Están viviendo la vida que siempre merecieron. Becky se sienta también. Y aún mantengo mi promesa de contratarte si te vuelves arquitecta. Ambas nos reímos, convirtiendo aquel momento en algo mágico. Es bueno tener un trabajo seguro, no voy a boxear toda la vida. Ella pasa una mano por su cabello, despeinándolo. El silencio nos invade, ambas perdidas en nuestros pensamientos. Escuchar todo aquello me llenaba de felicidad y orgullo. Las hermanas habían logrado salir adelante, tal como siempre lo desearon, y pensar en que estaban tan felices con sus vidas me hacía sentir menos culpable. Pensaba que estaban atrapadas en un castigo, viviendo un sueño que nunca habían imaginado, pero la realidad era que estaban viviendo su propio sueño. Las sensaciones que ahora mismo me invadían eran abrumadoras. Sentía ganas de reír, ganas de llorar, incluso tenía el impulso de correr y dar una voltereta. Aquel ambiente cálido era agradable, su compañía era agradable, su charla era agradable. Mi corazón estaba enloquecido por todo lo que estaba pasando, y mi mente, en cambio, se sentía tranquila al conocer todo. Me invadía la paz al saber que ellas estaban bien. Me invadía el cariño al recordar nuestro pasado. Me invadía el anhelo de querer formar algo más grande. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Mis palabras salen sin pensarlas. Becky me mira con una sonrisa tierna, jugando con la bolsa de papel. Estás siendo completamente exitosa, Rebeca. Tu padre también estaría orgulloso de ti. Ella toma mi mano, acariciando mis dedos. Guías sus hoteles y ahora tienes una galería. Nos miramos fijamente. Siento cómo mi garganta se seca y una presión se instala en mi pecho. ¿Qué par somos? Becky me suelta para luego tomar mi otra mano y elevarla. ¿Esto es pintura? Me río de su expresión y asiento. ¿Ethan no te lo dijo? Pregunto. Ella niega sin soltar mi mano. Mencionó que estabas trabajando, pero no imaginé que se tratara de pintura. Muerdo mi labio y me pongo de pie. Acompáñame. Le extiendo mi mano, ayudándola a levantarse. Mientras caminamos, intento soltar su mano, pero ella me lo impide, sujetándola con más fuerza. Trato de no demostrar lo nerviosa que eso me pone y continúo guiándola hasta mi estudio. Al abrir la puerta, el olor a pintura nos golpea en la cara. Es intenso, pero me gusta. Al entrar, Becky finalmente suelta mi mano. Tomo mi sudadera y me la coloco, pues el aire acondicionado está muy frío en el estudio. Bienvenida a mi lado más tranquilo. Extiendo los brazos, girando sobre mí misma. Mi lugar feliz. Coloco las manos en mi cintura y sonrío. Son increíbles. Becky observa los 3 lienzos que hice hoy.
Me acerco rápidamente cuando veo que va a tocar la pintura y tomo su mano. ¡No tocar!, la reprendo, dándole un pequeño golpe en la mano. ¿No te enseñaron eso? Becky abre la boca en sorpresa y se acaricia la mano. Eres exagerada. La empujo suavemente por el hombro. Deja de golpearme. Ella me empuja también, sonriendo. Vengo en son de paz, no hagas de esto una guerra. Nos reímos de nosotras mismas mientras caminamos hasta otra pintura. Oh, esta es linda. Angélica estuvo el día que la hice. No sé por qué dije aquello, pero al mirar a Becky, noto que se pone demasiado seria. ¿Qué? Ya no me gusta, responde con desinterés y sigue caminando, observando el estudio. Sonrío al entender sus palabras. Parece que ambas boxeadoras tenían una fuerte rivalidad y recordaba bien lo celosa que podía ser Becky. ¿De eso se trataba el plan de Angélica? ¿Por qué quería poner celosa a Becky? Tienes muchas fotografías de bombón. Aprecia las fotos en la pared con una enorme sonrisa. Fue mi fiel compañero durante muchos años, le digo, metiendo las manos en los bolsillos de mi sudadera. Me ayudó a salir del pozo en el que me encontraba. Siento la mirada de Becky sobre mí, pero me mantengo firme observando las fotos. No sé qué haría sin él, sinceramente. La miro, sintiendo un enorme nudo en la garganta. Él te ama. Becky me llena de seguridad. ¿Las tomaste tú? Asiento con emoción, sintiéndome orgullosa de mi trabajo. Eso explica lo terribles que quedaron, se burla, haciéndome fruncir el ceño. La empujo más fuerte esta vez, haciéndola chocar contra la mesa de pintura. ¡Oh, ahora verás! Becky, no, le digo cuando ella toma un pincel lleno de pintura roja. No. Antes de que pueda correr, ella me sujeta fuerte con su brazo y pasa el pincel por mi mejilla y parte de mi frente. No puede ser, murmuro, sintiendo la pintura fría sobre mi piel. Mira, ahora quedaste mucho más linda, se burla sacando la lengua. ¿Llamaré a mi exposición? Se separa y extiende las manos, como si me enmarcara. Una chica tonta se pintó a sí misma. Me cruzo de brazos, frunciendo el ceño. O podría ser malhumorada, aún no me decido. No eres divertida. Me acerco a la mesa, tomando un pañuelo para limpiar mi rostro, y mientras ella está distraída, sujeto una brocha grande, la meto en la pintura azul y la paso por toda su cara. Becky abre la boca en sorpresa y limpia sus ojos con los dedos. Pensé que en el boxeo no se bajaba la guardia. Me burlo, encogiéndome de hombros. ¿Qué color se crea cuando combinas azul y rojo? No comprendo su pregunta. La miro sin entender. Aquel cambio de tema me desequilibra. Lila, respondo. Ella sonríe con malicia, sujetando mi rostro y pasando su mejilla por la mía, uniendo ambos colores. No, Becky, me río, intentando soltarme hasta que ella se separa. Mira, ahora tenemos lila. Becky no suelta mi rostro y sonríe con alegría. Aquel gesto provoca fuegos artificiales dentro de mí. Su sonrisa, poco a poco, se va desvaneciendo cuando su vista se fija en mis labios. Por inercia, hago lo mismo, incluso pasando mi lengua por ellos. Los nervios se apoderan de mi cuerpo en cuanto ella comienza a acariciar mi mejilla. No sé qué hacer ante aquello, no sé cómo reaccionar. ¿Quería besarme? La inseguridad me invade poco a poco y los malos pensamientos se adueñan de mi mente. ¿Por qué Becky querría besarme? Claramente le hice daño. ¿Por qué se ríe conmigo? Causé que abandonara sus sueños. ¿Por qué querría regresar con la mujer que le rompió el corazón? Buscaré algo para limpiarnos.
La tensión que se había creado entre nosotras desaparece. Ella asiente, sonriendo sin decir nada, alejándose un poco de mí. Al apartarme de ella, siento cómo la presión en mi pecho aumenta, llenándome de soledad y decepción. Me decepciono de mí misma por mis actos. Normalmente no me intimido ante alguien que realmente me interesa. De hecho, suelo tomar la iniciativa y no me dejo intimidar. Pero esto era diferente. Toda la situación era diferente. Recordar todo el daño que le causé es una de las principales razones por las que me detengo. Ella aún no me ha perdonado. ¿Por qué siquiera querría besarme?